Shalom, shalom, hemos vuelto. Vamos a seguir escuchando al Rab.
Muy bien, acabamos de escuchar un nigún que nos trajo el Rav Ginsburg, como tiene usted escrito aquí, un nigún para despertar gran misericordia. Fue compuesto por uno de los grandes seguidores del Baal Shem Tov, un talmid que se llama Rabbi Mijale de Salochov, y lo compuso con un sentimiento de añoranza, de nostalgia hacia el Baal Shem Tov. Y el mismo Baal Shem Tov, en el último momento, cuando estaba por morir, ordenó a sus seguidores que canten este nigún con sentimiento, con intenciones de hacer teshuvá. Y entonces, allí donde se encuentra el Baal Shem Tov, en los mundos superiores, cuando su alma dejó este mundo, prometió que él iba a obrar allí arriba, despertar misericordia por aquel que entona este nigún. Entonces es un nigún muy especial para Rosh Hashanah, que lo entonó el Rab la semana anterior, y lo hemos puesto para que ustedes lo puedan ver en YouTube, y tienen enlace en nuestra página. Entonces le damos la bienvenida a todos ustedes, queridos amigos, y acá están los asistentes al seminario que estamos haciendo este año. Así que bienvenidos a la tierra de Israel en carne y hueso, en cuerpo aquí ustedes, y bienvenidos a la tierra de Israel ustedes solamente en intención y espíritu. Les quiero agradecer a todos los que están aquí presentes en esta clase hoy. Son toda gente, en la mayoría, que nos siguen y nos apoyan constantemente hace mucho tiempo. Hay algunas personas nuevas, pero que en espíritu también están hace mucho con nosotros. Entonces, queremos terminar esta última clase del año hablando justamente de lo que es el alma. Cuando uno quiere hacer teshuvá, cuando uno quiere acercarse a Dios, quiere rectificar las cosas que uno hizo en otra época, tiene que saber quién es. Somos personas de carne y hueso, pero además tenemos dentro nuestro un alma que viene a hacer un trabajo a este mundo. Y así como está dicho que nadie nos enseñó a ser padres o a ser seres humanos, nacimos en contra de nuestra voluntad, nos trajeron al mundo a la fuerza, pero de todas maneras, esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que saber qué hacer para que toda nuestra estancia aquí en este mundo sea productiva y sobre todo sea feliz y que uno se sienta realizado. Entonces habíamos dicho en el capítulo 3 que el alma, para investirse dentro del cuerpo, para realizar la tarea en este mundo, necesita tener vestimentas. Entonces, el alma misma tiene poderes trascendentes, significa que son poderes que están relacionados con aquellas cosas inconscientes de la psiquis, y tiene poderes inmanentes,
o interiores, que son aquellos poderes que se invisten, por así decirlo, dentro de las vestimentas que forman nuestra conciencia. Entonces, los poderes trascendentes son aquellos impulsos inconscientes que nos llevan a hacer cosas y nosotros inferimos cuáles son, que como ustedes saben son las tres cabezas de la corona, que es la fe, el placer y la voluntad. Son todas cosas que nombramos de arriba para abajo y cuanto más arriba está, más inconsciente y más difícil de conocer. Cuando está más abajo, está más cerca de la conciencia, o sea, está rodeando pero de cerca, pegado. ¿Sí? Una vez que todas esas motivaciones inconscientes entran dentro de nuestra conciencia, son llamados poderes inmanentes del alma, que están divididos entre el intelecto y los atributos de las emociones. Todavía no es intelecto ni emociones, sino que esto es un poder, está en potencial dentro del alma. El potencial de pensar, el potencial de sentir, de amar, de entender, todas las cosas que son esas 10 sefirot, incluso el potencial de hacer, que es la sefirá de Malhut. Todo eso para que se lleve a la práctica, para que esté revelado en este mundo, tiene que estar investido dentro de vestimentas. Sí, así como la electricidad se inviste dentro de un cable y ese cable lleva la energía dentro de una lamparita, una bombilla de luz, entonces esa bombilla de luz es la que produce la revelación. De todas maneras, esa bombilla necesita el poder que viene de adentro, que no se ve, para poder efectuar todo su trabajo. Entonces la lamparita, el cable, en relación al poder que hay en la electricidad, son las vestimentas. ¿Sí? Entonces, el ser humano, por suerte, es mucho más complicado y mucho más complejo y mucho más rico que una lamparita. Entonces tiene muchas más vestimentas que se dividen en tres: el pensamiento, el habla y la acción. ¿Sí? A la gente de aquí del seminario, yo mañana les voy a imprimir esta hoja. Posiblemente ustedes, si vinieron a las clases anteriores, la tienen impresa. Entonces las voy a imprimir para que la tengan, pero es estas primeras partes, que es la parte izquierda de la tabla, es algo sencillo de entender porque tiene que ver con todo lo que hablamos durante todos los años. Entonces las vestimentas son el pensamiento, el habla y la acción. Son las formas que uno se expresa. Todo ese poder sirve para que nosotros tengamos una revelación interior en la mente, para que podamos entender esa revelación y para que podamos transformarla en sentimientos y en acción. Eso es lo que se llama Jochma Binah Da'at. Una vez que bajó a las emociones y a las cualidades de comportamiento, se transforman en bondad, en rigor, en belleza, cuyo poder interior es el amor, el temor y la compasión. O sea, ¿qué significa Sefirá y qué significa su poder interior? El poder interior es ese poder que viene del alma. Por ejemplo, el amor. Hay un poder para amar. ¿Qué es amar? Tratar de hacer el bien. ¿Cómo se expresa el amor en este mundo? Haciendo el bien. Haciéndole bien a la gente, haciéndole el bien a los animales, a la naturaleza, a Dios, a uno mismo. ¿Sí? Ese es un ejemplo de lo que es un poder que se inviste dentro de una vestimenta. El amor, por ejemplo, que no sea para nosotros ni para ninguno, pero por ejemplo una persona que está desconectada, su mente le funciona, pero está desconectada del resto del cuerpo,
A lo mejor puede pensar amor, puede sentir amor, pero no lo puede expresar. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo los poderes necesitan una vestimenta, un instrumento para poder expresarlo al exterior. ¿Sí? ¿Vamos bien por aquí? Estamos hablando en general, ¿no? Después, en las próximas clases, vamos a ir viendo cada uno y uno en particular. Simplemente estamos viendo cómo funciona este asunto. No estamos hablando de si es bueno o es malo. Todo este esquema existe duplicado. Existe en el alma divina, que sirve para hacer el bien. Todo el esquema es para llevarlo a hacer el bien, o sea, a expresar lo que el alma quiere. Y está todo lo contrario, que es negar y cercenar todo ese poder para que no se pueda expresar a través de la vestimenta. Entonces, por eso el hombre tiene un alma divina que quiere hacer el bien y un alma animal que no es que quiere hacer el mal, sino que quiere hacer otra cosa. Quiere hacer lo que lo lleva a su instinto. Entonces, ahí empieza la lucha entre los dos sistemas. O sea, todo este sistema que acabo de hablar tiene su lado para el bien y su lado para el mal. Entonces, el ser humano, que justamente ahora en Rosh Hashanah vamos a festejar su cumpleaños, se caracteriza por tener un alma divina en su interior que lo lleva a hacer cosas que naturalmente no haría. Y eso es lo que lo diferencia de un animal. Y entonces, para poder hacer que esa parte animal que tenemos nosotros haga cosas que naturalmente no haría, necesitamos un intérprete entre los dos que se llama el alma intelectual. ¿Sí? Entonces, tanto el alma divina como el alma intelectual, como el alma animal, tienen todo este sistema. Tienen todas estas vestimentas y todos estos atributos que funcionan en paralelo. Entonces, cuando estos tres sistemas están desintegrados, la persona está desintegrada. Entonces, eso se manifiesta tanto a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de comportamiento en la comunidad, hacia el exterior, a nivel físico, que es lo que nosotros llamamos enfermedades o disturbios somáticos, ¿sí? Y cuando las tres cosas funcionan juntas, se produce lo que nosotros llamamos salud. Entonces, todo esto que estamos haciendo tiende justamente a hacer que la persona sea saludable. ¿Qué es una persona saludable? Una persona que tiene equilibrio. Entonces el cuerpo no hace lo que quiere y lo que le parece, porque el cuerpo es como un chico que a veces se engolosina y hace cosas que se perjudican a sí mismo. Es diferente de un animal. El ser humano, incluso siendo un bebé, siendo un niño, no un bebé, porque un bebé depende de su madre, ¿no? Entonces está a expensas de que su madre le haga el bien o no. Pero un niño que ya tiene conciencia de lo que es el mundo y conoce lo que son las golosinas, conoce lo que son un poco el bien y el mal, él no sabe que eso es bueno y eso es malo, sino que él le gusta más un caramelo de azúcar que una manzana. Entonces pide el caramelo con azúcar y no sabe que le hace mal. Entonces ese es el instinto animal. No es que lo hace porque quiere perjudicar, sino que lo hace porque tiene cualidades que no son las mejores. Por ejemplo, tiende a la satisfacción inmediata en todo tipo de cosas. Porque el cuerpo no es como el alma. El alma, si tiene algún problema, puede esperar. Y así el alma va de reencarnación en reencarnación hasta que cumple su tarea, sufre, pero puede esperar, porque el alma es como un adulto.
que sabe que para que las cosas pasen tienen que cumplirse ciertas condiciones. En cambio, para el niño no hay condición. Él quiere eso ahora y ya, y como a él le gusta. Entonces, si nosotros lo vemos en forma exterior, no hay diferencia entre un hombre y un niño. ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre adulto tiene el intelecto desarrollado para poder hacer que su instinto del bien domine el instinto del mal. ¿Sí? Eso significa, eso se llama maduración. Una persona que crece y que tiene muchos años, como yo, por ejemplo, no significa que yo sea maduro. Madurar significa que la persona se fue transformando de ser nada más que un niño que quiere satisfacer sus instintos primarios en una persona que tiene expectativas y tiene intereses y objetivos que están más allá de la satisfacción inmediata. Y el animal también quiere la satisfacción inmediata. El animal no piensa en el futuro. Hay algunos perritos que guardan el hueso en algún lugar y después lo van a buscar, pero ese es un instinto. No es porque tienen miedo que en el futuro les falte comida. Lo hacen porque es su instinto, porque así fue hecho por Dios. En ese momento él le gusta esconder el hueso, y entonces la gente que lo mira dice, él sabe que después lo va a ir a buscar allá y puede tener comida. No, es el instinto para que no se lo roben. Porque el animal, cuando se sació de comer, no sigue comiendo. El ser humano, cuando no está refinado, come más, o porque quiere satisfacer su paladar, o porque quiere comer más porque sabe que en el futuro no va a tener comida. Distintas cosas que el animal no piensa. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre la mentalidad madura y la mentalidad inmadura. Pero el sistema estructural es el mismo de todos. Lo que pasa es que en unos predomina uno y en otros predomina otro. Muy bien. Entonces hablamos en general de estas 7 partes que se llaman las 7 ramas principales de la experiencia exterior. Entonces, está el placer, la voluntad, que es el inconsciente, el intelecto y los atributos de carácter, que son los poderes conscientes, y están las vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción. Ahora, dentro de cada uno de estos, también hay 2 aspectos. Cuando se habla de placer, se habla del placer simple y del placer compuesto. Simple significa que es un placer absoluto, en que uno tiene placer de algo, pero que no tiene aspectos, no tiene detalles. En cambio, el placer compuesto, como vamos a ver después, es un placer que está relacionado con el pensamiento. Yo tengo placer de pensar algo, tengo placer de sentir algo, tengo placer de hacer algo. ¿Sí? La voluntad, por ejemplo, es el siguiente poder trascendente. Hay una voluntad superior y una voluntad inferior. ¿Qué significa una voluntad superior? Que está por encima de la razón, está por encima de la lógica. La voluntad inferior, como es el nivel inmediato que se va a revelar en la conciencia, tiene que tener una lógica. ¿Sí? Entonces, por eso, el nivel inferior de la conciencia tiene que ver con la razón y el entendimiento. Cuando uno se imagina algo, por ejemplo, no se puede imaginar cómo un elefante puede pasar por el ojo de una aguja. En el ojo espiritual, en el ojo de la voluntad superior, uno puede concebir que pase eso. ¿Sí? Pero cuando uno lo quiere transformar en un pensamiento consciente, si uno sabe que una aguja tiene medio milímetro y un elefante tiene
5 metros. Entonces, si quiere hacer que las medidas lógicas funcionen, nunca va a pasar. En los sueños, hay sueños que son muy elevados en que sí puede pasar, pero está dicho que incluso cuando una persona sueña, a veces es imposible soñar en que un elefante puede pasar por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque el sueño también es una revelación del inconsciente cercano. Aquello que es el inconsciente lejano son esos sueños que no recordamos. Entonces, como no recordamos, puede ser que allá un elefante puede pasar por una aguja. Pero que lo que recordamos, como tiene que tener una lógica para que nosotros la pueda entrar en nuestra cabeza, literalmente, para que entre dentro de nuestra cabeza, tiene que tener una lógica. Entonces nunca un elefante puede pasar por el ojo de una aguja. A veces uno sueña que vuela. Entonces, cuando uno sueña que vuela, a veces sueña que vuela, pero no es un volar bueno, no vamos a entrar en esas cosas ahora, no vamos a derivarnos tanto. Entonces, esos son la división entre el placer, que es simple y compuesto, y la voluntad, que es superior e inferior. Con respecto al intelecto, siempre hablando de los poderes del alma, hay un intelecto que es oculto y hay un intelecto que es revelado. El intelecto oculto es el poder del razonamiento. Y el intelecto revelado es el razonamiento en sí mismo, lo que nosotros llamamos Chokhmah Binah Da'at. El intelecto oculto y el intelecto revelado. Les estoy dando una lista de las parejas que hay dentro de cada uno de estos 7 poderes y vestimentas del alma. Después las emociones y la conducta de la persona. La persona puede tener emociones y conductas que fueron estimuladas, que no son naturales en él, sino que se produjeron incluso dentro del vientre de la madre. O sea, son todas esas emociones y comportamientos adquiridos. Y por otro lado está lo que es innato. La persona ama, teme, en forma general, por ser una persona, es innato en él. No es algo que adquirió. Después, ¿a qué le teme? ¿A qué ama? Entonces, eso es así, va a ir enfocándose de acuerdo a los estímulos que reciben. Dentro de las vestimentas también tenemos el pensamiento, el habla y la acción. El pensamiento también se divide en 2 partes. Tenemos un pensamiento que está enfocado en algo que nosotros estamos pensando, y hay pensamientos aleatorios que vienen a la mente sin un orden racional, sin un orden voluntario, digamos. O sea, yo puedo estar pensando en algo y razonar en eso. Al mismo tiempo, a veces vienen pensamientos que incluso a veces que uno los quiere sacar de la cabeza, que le molesta. Pensamientos aleatorios que llegan a nosotros. A veces son buenas, que es, por ejemplo, la deducción de un genio, como le pasó a Arquímedes, que descubrió la ley de los sólidos que se sumergen en un líquido, ¿no? Entonces él estaba enfocado en eso, pero no sabía bien cómo era el asunto. Estaba bañándose y estaba mirando cómo decir si al rey le habían robado el oro que dio para hacer su corona. ¿Conocen, no? ¿Por qué dijo Eureka Arquímedes? Resulta que el rey, Arquímedes era un sabio muy grande, era un genio de las matemáticas. En esa época eran filósofos. Filósofo quiere decir que amaban el conocimiento en general. Entonces,
el rey mandó a hacer su corona de oro. Entonces le dio oro puro al orfebre y le dijo, haceme una corona que tenga este oro. ¿Sí? Entonces le dio 1 kilo de oro. El orfebre le hizo 1 kilo de corona. Pero el rey tenía una sensación de que lo habían estafado. Entonces pesó la corona, decía 1 kilo. Y entonces, ¿cómo se puede saber si lo estafaron? De acuerdo al volumen. Si el volumen y el peso son el mismo, entonces es oro. Si el volumen no es el mismo, quiere decir que es otro metal. Porque cada metal tiene un peso específico, un volumen específico de acuerdo al peso, a la masa. Entonces, Arquímedes le dieron esto se llama peso específico. De los sólidos se llama peso específico, de los líquidos se llama densidad. Ahí está, Ángel agrega que se fue a bañar porque la esposa le dijo que deje de dar vuelta con ese pensamiento y se relaje en la bañadera. ¿Te das cuenta? Entonces él estaba concentrado en eso y de repente esa es la idea. Y le vino un pensamiento aleatorio, justamente cuando sumergió, no sé qué habrá sumergido en ese momento, a lo mejor el jabón o la esponja, no sé. Sumergió su propio cuerpo. Estaba llena la bañadera y cuando sumergió su cuerpo se desbordó. Entonces ahí se dio cuenta que si medía el volumen del líquido desalojado por el cuerpo que se sumergía, entonces iba a saber qué volumen tenía la corona. Entonces sumergió la corona en agua, en un recipiente estaba al ras de agua, y todo lo que se derramó era el líquido que ocupaba la corona. ¿Sí? Entonces, Eureka, ¿qué quiere decir? Dice Mario, lo encontré. Eso quiere decir Eureka. Entonces, quiere decir, ahí está. Y Eureka, ahora que me dice Mario, y lo estoy pensando, es una palabra griega, pero que viene de la Torah. ¿Por qué? Porque cuando Adán, el primer hombre, hizo el pecado, algo que estábamos hablando recién dentro del marco del seminario, se escondió. Entonces vino Dios y le dijo, ¿dónde estás? ¿Cómo se dice dónde estás? En las palabras de la Torá se dice Ayeka. Ayeka quiere decir ¿dónde estás? Entonces es muy lógico que Eureka quiere decir yo lo encontré. Bueno, por ahí está. Este es un pensamiento aleatorio. Muy bien. Entonces, hay pensamientos aleatorios que vienen a la mente, incluso cuando nosotros dejamos de pensar en todo, de repente vienen cosas que nosotros no teníamos planeado. Entonces, uno es el pensamiento inteligente, que uno intelige, usa la lógica, y otro es el pensamiento que divaga. ¿Qué pasa con el habla? ¿Cuáles son las dos partes? Uno es el habla profunda y otro es el habla superficial. ¿Qué es el habla profunda? Está dicho Liba Bepuma Galia. Liba, que en arameo es el corazón. Puma es boca. Y Galia quiere decir se revela. Significa que el corazón se revela a través de la boca. Cuando uno dice lo que siente, quiere decir que tiene un habla profunda, que sale de adentro de él y sale lo que siente su corazón. Porque Shlomo Amelech dijo que como es la forma de la letra Lamed, si ustedes toman dos letras Lamed, una enfrente de la otra, en el medio se forma un corazón. Y con las dos Vav de las Lamed son las conexiones
a la yud de arriba de las lames, que son los ojos. ¿Sí? Entonces lo que los ojos ven, el corazón quiere. Pero, ¿cómo se expresa lo que el corazón quiere? A través de lo que habla, lo que uno habla, de la boca. Entonces, cuando lo que uno habla viene de lo profundo del corazón, eso se llama hablar profundo. ¿Y qué es un hablar superficial? Como decimos siempre, cuando habla de la boca para afuera. Dice algo, pero incluso está pensando lo contrario y siente también otra cosa. ¿Sí? Entonces hay un habla profunda y un habla superficial. Y la acción es una sola. La acción en sí misma es una, que nosotros hacemos una acción que afecta a la realidad material. Pero como la acción es Malhut, y Malhut recibe todas las sefirot superiores, nuestras acciones provienen de todo lo que está ahí arriba, de todo lo que viene de lo que hablamos arriba, el placer simple y el placer compuesto, la voluntad superior y la voluntad inferior, el intelecto oculto y el intelecto revelado, los atributos de carácter estimulados e innatos, el pensamiento lógico y el pensamiento aleatorio, el habla profunda y el habla superficial. De todo eso, por eso los grandes sabios ven a una persona cómo actúa, sin que hable, sin que diga nada. Ellos saben quiénes son. Porque en la acción, incluso cuando la acción es tan potente que deja marcas en nuestra piel, deja marcas en nuestro cuerpo. Entonces, el que sabe leer, hay todo un tema de leer el lenguaje corporal. Pero incluso cuando una persona está quieta y sabe lo que significa cada una de las partes de la persona, entonces y eso es lo que pasa con el Rebbe. El Rebbe, que es el líder de la generación, se llama el Rosh, se llama la cabeza. ¿Por qué se llama cabeza? Porque él es el que sabe todo lo que pasa en el resto del cuerpo. La mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. El ojo derecho no sabe lo que ve el ojo izquierdo. La pierna derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Y así todo. Una célula en un lado no sabe lo que hace la otra célula en el otro. ¿Sí? O si sabe, a través de alguna conexión hormonal o neuronal, sabe lo que hizo esa célula porque tiene esa conexión, pero con el resto del cuerpo no sabe lo que está pasando. Recibe estímulos indirectos, alimento, energía, hormonas, medicamentos, pero no sabe lo que está pasando en el resto del cuerpo. ¿Quién es el único que sabe? El cerebro. El cerebro, cuando es sano, está conectado con todo el cuerpo, tiene terminales en todas las partes del cuerpo. Cuando el cerebro no está sano, entonces empieza a perder conexión con el resto del cuerpo y entonces ya no lo puede dirigir bien. Entonces el verdadero líder, el Mashiach de la generación, es aquel que conoce a cada uno y uno de los miembros de la generación. Y no solamente conoce a cada una de las personas, sino conoce a todos los animales, conoce a todas las plantas, los minerales, no solamente al mundo revelado, conoce a los mundos espirituales, conoce a los ángeles, conoce a las almas que están en el Gan Eden, ¿sí? Ese es el líder de la generación. Entonces por eso el Rebbe, cuando pasaba alguien, hay muchas anécdotas de cuando el Rebbe recibía a las personas en su escritorio, o incluso cuando pasaban miles de personas ante él y le pedían una bendición y él le daba $1. A veces él le decía, si ustedes se fijan, hay muchas películas sobre esto, muchos videos, él a cada uno y uno lo mira a los ojos.
porque por los ojos sale la luz que hay en el interior. Entonces a través de esa luz, él veía todo lo que pasa en esa persona y le decía aquellas cosas que la persona quería preguntar y no se animaba, no tenía tiempo. Entonces la persona salía completamente fascinada de cómo el Rebbe le contestaba. Incluso hay veces que el Rebbe le contestaba sin hablar, porque a los pocos días se recibía la respuesta de aquello que estaba pensando en ese momento. Bueno, entonces esta es un poco cómo uno transforma un cuadro que es la estructura del alma, que son nada más que palabras, lo transforma en algo que es uno mismo, y es el prójimo, y es el mundo que nos rodea, y es Dios. Por eso este libro está basado en las enseñanzas del Baal Shem Tov, que dice que todo lo que existe es divinidad, que es Dios, que comprende la esencia y la luz infinita de Dios, almas, que son las almas de los seres humanos que vienen a investirse en este cuerpo, en el cuerpo, en este mundo, y los mundos. Los mundos son todos los mundos espirituales y el mundo material en que vivimos. ¿Ok? Bueno, ya tenemos una intensa clase de 45 minutos y recién estamos entrando en tema. Pero de todas maneras es bueno terminar el año haciendo todo un resumen, una compilación de todo lo que estudiamos hasta ahora, para que en estos días que vienen, para nosotros, de misericordia de Dios, el otro día estábamos hablando de por qué el judío, el día del juicio, que cuando una persona va a un juicio no puede comer, no puede dormir, no puede reírse, tiembla y sufre. Los judíos, cuando es el día del juicio en Rosh Hashanah, estamos alegres y felices y comemos y festejamos, porque ya sabemos que Dios nos juzga para bien. Nos juzga por encima de los méritos que nosotros podamos tener. Y eso es justamente lo que nos da la victoria, porque es una demostración de fe. Y todo lo que quiere Dios es que nosotros lo coronemos como rey, que tengamos fe en Él. Entonces, está escrito que Dios nos perdona la idolatría, nos perdona todos los pecados, pero que no creamos en Él, eso no nos perdona. Pero como está escrito, dicen los sabios, que el judío es un creyente hijo de creyentes, entonces en realidad no nos tiene que perdonar, porque por más que no sepamos, incluso como decimos siempre, hay personas que son judías, por supuesto están los que saben conscientemente que son creyentes, o sea que dentro de sus vestimentas está revelado todo lo que hay allá arriba. Creen en Dios y saben que tienen que cumplir los preceptos, creen en la Torá, creen en la tierra de Israel, rezan. Están aquellos judíos que no cumplen todo. Entonces hay toda una serie de matices. No es que hay alguno que no hace nada y otro que hace todo, sino que como hay millones de personas, hay millones de matices y escalas. Pero además están aquellas almas que están investidas en cuerpos que no son de judíos. Pero el alma sí es judía. Es el alma divina famosa que siempre hablamos. Entonces, así como el judío tiene que esforzarse para llegar al día del juicio alegre, porque sabe que tiene fe en Dios, a pesar de que pecó y a pesar de que sabe que hizo cosas, todo eso se le va a borrar. También las personas, y digo esto porque, como siempre, la mayoría de nuestros alumnos son Benei Noach, son gente que se acercan a nosotros porque tienen dentro suyo esa alma que quiere salir. Entonces también tienen que compartir con nosotros esa alegría de que vamos a ser juzgados para bien.
Y juzgados para bien significa que el año que viene vamos a tener, no solamente vamos a seguir viviendo, sino que vamos a tener más herramientas y más conocimiento. Es una de las herramientas, ¿sí? Conocimiento es algo que Dios nos da. Todo lo que tenemos, incluso todas aquellas cosas que pensamos que nosotros las hicimos, en realidad nos las dio Dios. Hay personas que trabajan y trabajan y se esfuerzan toda su vida y nunca pudieron tener un peso. Y hay personas que apenas hacen así, hacen fortunas. Lo mismo pasa con el conocimiento, pasa con la familia, con el amor, con la salud. Hay gente que se esforzó toda su vida en comer sano y hacer todas las cosas, pero como no lo hizo para servir a Dios, entonces hay un problema ahí. Entonces hay veces que Dios se los quita igual. El otro día estaba escuchando a un médico muy famoso argentino que se dedicó toda su vida a hacer que la gente coma sano y cuidarse la salud y bajar los kilos que hay de más y eliminar todos los alimentos que no sirven. Y de repente le descubrieron una enfermedad y lo operaron y qué sé yo, toda una serie de cosas. Y dijo, al principio yo tuve vergüenza de decir que yo estaba enfermo de esto, porque toda mi vida yo le enseñé a la gente que tienen que hacer eso, tienen que vivir de esa manera, y entonces no se van a enfermar de eso. Y él justo se enfermó de lo que había. Entonces, no es que le hizo eso para castigarlo, sino que le hizo eso para enseñarle que es correcto, hay que cuidar el cuerpo, hay que amar, hay que hacer todas las cosas. Pero todo eso que uno hace es porque Dios se lo da. Y ese es el detalle que está escrito, que si uno no cree en una sola letra de la Torá, o no cree en el Moshe de la generación, no cree en los 13 principios de fe del Maimónides, es como si renegara de toda la Torá. Renegara y entonces cae en el pecado de idolatría. Entonces, como decíamos al principio, Dios creó al hombre el sexto día y pecó. O sea que tuvo una desconexión en estos sistemas que acabamos de hablar ahora. ¿Pero por qué tuvo esa desconexión? Porque Dios lo hizo. Dios le produjo esa desconexión para que Él se esfuerce en repararlo. Entonces no es que nosotros tenemos que sentirnos culpables porque hicimos algo malo, sino que tenemos que saber que Dios, así como nos da las cosas buenas, también Él nos da las cosas aparentemente malas, para que nosotros las rectifiquemos. Incluso si nosotros nos sentimos culpables de algo, significa que lo hicimos nosotros. Entonces está descreyendo de Dios. ¿Qué quiere decir culpa? Culpa es del ego. Yo lo hice. Yo tengo Entonces, una cosa es tener la responsabilidad de hacer las cosas bien y de arreglar las cosas que están mal. Incluso de tener tristeza. Uno puede estar triste por ver las cosas malas que hay en el mundo, por algún problema, por el sufrimiento del otro. Estar triste es bueno, la amargura de que uno siente lo hace mover, claro, pero la tristeza que se transforma en depresión, eso es idolatría, porque es una excusa para no hacer. Vamos a poner una melodía y vamos a disfrutar de estos últimos, bueno, yo disfruto, no sé si ustedes estarán disfrutando, yo disfruto mucho en todo lo que estoy diciendo, son cosas que estudié, que Akadosh Baruj Hu me puso delante mío a través del Rab y del Rebbe y de todas las cosas que me hizo vivir. Pero como siempre vamos a poner un nigún, y aquellos que no vinieron desde el principio en la clase, posiblemente no escucharon el nigún, no, tengo miedo que se me trabe la computadora. En la página de dimensiones, que ustedes conocen,
dimensiones.org, hemos puesto un enlace para que escuchen el nigún que despierta misericordia justamente para este Rosh Hashanah. Entonces entran ahí y lo van a escuchar. No lo quiero poner de vuelta porque puede ser que se me trabe la computadora. Pero lo que sí quiero hacer es ponerles un nigún que tiene que ver con la festividad de Sukkot, que es la que viene ahora dentro de poco, y que está dentro de los 12 nigunim, de los 11 nigunim de las épocas del año, Nigunei Gen, y acá viene Sukkot. A ver. Se llama La Sombra de la Fe.
Este CD se llama Melodías Meditativas. Entonces, no sé, yo me hizo meditar y profundizar en todas las cosas que estuvimos hablando. La música tiene que ver con ese poder del alma que se llama el placer, como todas las manifestaciones artísticas. Entonces, como el placer es el fundamento de la voluntad y el motor interior que define, que hace que se muevan todos los poderes inferiores, entonces la música nos lleva a revelar todo lo que tenemos de lo más profundo del alma. Entonces estuvimos viendo todas estas parejas, los 7 principios que devienen en 12, en 13 parejas, o sea, 6 parejas y uno individual que es la acción. Y luego, en las próximas clases vamos a ir viendo cómo a su vez cada uno de estos 13 tiene sus componentes. En general, los poderes del alma, ya sea inmanentes o trascendentes, son como la electricidad, la energía que se le provee a la persona para hacer su trabajo en la tierra. Y los instrumentos son el pensamiento y abre la acción, como dijimos recién. ¿En dónde te perdiste? Es la energía que provee a la persona del poder para actuar a través de las vestimentas. No me acuerdo cómo armé la frase recién, pero era algo así. Entonces, la idea es que a través de la expresión de esas 3 vestimentas, uno genera dentro de uno la intención de perpetuarse. Entonces, si la acción, el pensamiento y el habla de la acción proviene de un lugar más elevado, más enfocado, más profundo, entonces esa acción que nosotros hacemos sobre la realidad es más profunda y se perpetúa. En cambio, cuando viene de un lugar más superficial, como no está imbuido de toda esa energía que viene de la profundidad del alma, entonces se disipa. Por ejemplo, vamos a ver en cada uno de estos 3 un ejemplo de cómo es un lado y el otro. El pensamiento de la acción tiene que ver con las 3 mitzvot principales generales, las 3 columnas sobre las cuales se basa el mundo, que es el estudio de la Torá, la plegaria y las buenas acciones. Entonces el estudio de la Torá está basado más que nada en el pensamiento. Entonces si uno piensa en una forma inmadura, de acuerdo con el alma animal, entonces esos pensamientos se van a olvidar. Lo que yo buscaba hoy, mañana va a cambiar, mañana voy a tener otras inclinaciones, voy a ir por otro lado. Entonces la persona sigue en su vida un rumbo impreciso, aleatorio, porque su pensamiento no estaba enfocado en algo determinado. Entonces, si la persona va por la vida en forma
aleatoria, entonces las acciones que realizan no tienen permanencia, no tienen eternidad. Cuando hablamos de eternidad, no significa que, por ejemplo, hay un músico, los Beatles o grandes músicos, que de repente tienen éxito y pueden estar 1, 2, 3 generaciones. Me refiero a cosas que viven eternamente, que vienen del principio de los tiempos y van hasta el final de los tiempos. Y eso es la Torá, porque la Torá es el pensamiento de Dios. Entonces, cuando uno se enfoca en pensamientos de Torá, incluso cuando piensa en las cosas de este mundo, piensa en cómo utilizar esas cosas de este mundo en aras de Dios. Entonces Dios le da la fuerza para que esas cosas perduren. Esa es la diferencia entre un pensamiento enfocado y aleatorio. Eso sucede también con las cosas de este mundo. Hay personas que se ocupan de los negocios, del comercio, por ejemplo. Entonces hay personas que se ocupan del comercio simplemente porque no tienen más remedio, pero en realidad están pensando en otra cosa. Entonces eso nunca puede ir bien. En cambio, las personas que se dedican al comercio y están pensando en eso y ponen todo su esfuerzo, pues al final van a llegar a triunfar. Después cuando sale del comercio, quiere olvidarse, quiere dedicarse a otra cosa, está bien. Pero en el momento que está dedicándose a algo, está concentrado en eso. Cuanto más si uno se dedica a las cosas de la eternidad, que son las cosas de Dios. Lo mismo pasa con el habla. Cuando uno dice cosas cotidianas, las cosas diarias, dame un vaso, o quiero comprar esto, las cosas que uno hace diariamente, son cosas que uno al ratito se olvidó. En cambio, cuando ese está conectado con con algo que viene de más del fondo de los tiempos, y uno está diciendo cosas que tienen que ver con la realidad, pues incluso puede suceder que yo diga cosas de Torah, pero que no tengan que ver con la realidad que está sucediendo en ese momento. Muchas veces pasa que yo estoy explicando algo, y la gente no sabe bien por qué yo lo explico. Generalmente es una preparación para algo que va a venir después. Entonces la gente no le da mucha importancia y se olvida. Entonces eso que yo dije, si no le puse un marco, si no está dentro de un contexto lógico de pensamiento, entonces la gente se puede olvidar. Pero si lo que yo digo viene de algo profundo de dentro mío, o por ejemplo como hago yo, que lo que hago es traducir lo que dice el Rav Ginsburg, y lo que dice el Hasidut, y lo que dice la Torah. Entonces, si yo me baso en la estructura lógica, en el orden que pusieron los sabios para aprender las cosas, entonces la gente, como ese es el orden natural del alma para recibir, entonces eso queda. Eso no significa que después la gente no tenga que hacer un esfuerzo para volver a estudiar y recordar, ¿no? Porque en 1 hora o 2 horas decimos tantas cosas que es imposible que la persona se acuerde. Pero en la memoria queda, en el cerebro queda, porque cuando uno después lo vuelve a leer al día siguiente, se acuerda que lo leyó. Eso quiere decir que está grabado aquí adentro. Pero si lo deja pasar, eso se va a ir borrando. Siempre va a quedar adentro de la conciencia. Pero cada vez se va haciendo más profundo, se va escondiendo y a veces llega el punto que no lo vamos a recordar. Y hay que hacer un tratamiento más profundo para recordar aquellas cosas que nos olvidamos. Entonces esa es la diferencia entre el habla profunda y el habla superficial. Cuando yo digo algo a una persona, le digo yo te amo,
pero lo digo en forma fría y lo digo simplemente como algo formal, incluso para obtener un beneficio de la otra persona. Si la otra persona es madura, se da cuenta. Hay un montón de gente que se deja engañar porque lo que está buscando es encontrar a alguien que está diciendo lo que él quiere escuchar. Entonces, no importa quién lo dice y por qué lo dice, si es eso que él quiere escuchar, entonces le cree. Pero una persona madura, una persona que tiene capacidad de discernimiento, que quiere de verdad conocer la verdad, cuando escucha las palabras vacías, sabe que eso no tiene ningún valor. En cambio, cuando escucha las palabras que vienen de la certeza, de lo profundo del conocimiento, entonces la persona esa lo cree y le da valor y quiere seguir atrás de eso. Yo tengo la ventaja de que a pesar de que mi pensamiento y mis sentimientos no están refinados y no tienen esa capacidad de generar cosas ciertas, como yo lo que hago es transmitir lo que dice la Torá, entonces lo que dice la Torá, el Rebbe, los tzadikim, tienen un poder tan fuerte que atraviesa todas las barreras. Por eso, cuando uno no está seguro de lo que uno va a decir, es preferible que no lo diga. Si uno habla por hablar, es preferible que no diga nada. Y si va a decir algo, a veces sucede que una persona nos pide un consejo, y en realidad nosotros no, dentro de nuestra experiencia, no tenemos la capacidad para resolverlo. Entonces, hay algo que se llama la providencia divina. Como todo lo que sucede es porque Dios está manejando eso, entonces pasa que si uno tiene intención de beneficiar al otro, entonces abre un libro o de repente mira alguna cosa de Torah y ahí aparece la respuesta para la pregunta que nos están haciendo. ¿Por qué? Porque dentro de la Torá, dentro de las enseñanzas de los sabios, está la enseñanza, la verdadera raíz de lo que nosotros tenemos adentro. Entonces, Dios nos ayuda por el mérito de que tenemos la buena intención de ayudar, aunque no sepamos, y por el mérito del otro que tiene que ser ayudado también, que él tiene que también ser meritorio de recibir esa ayuda. Pero en general, como dijimos, es gracias a la gran misericordia de Dios. Entonces, a veces uno toma, como dice Mario, toma los mamarim del Rebbe, las enseñanzas del Rebbe, y abre, y ahí está la respuesta, porque no es que uno tiene el dedo listo para abrirlo, sino que porque Dios nos hizo abrir ahí para que recibamos lo que necesitamos. Bueno, Esther dice, pero a veces cuando decimos algo de la Torá y explicar, piensan que uno tiene delirio místico. A veces uno puede llegar a tener delirio místico, Esther, uno no es perfecto. Pero de todas maneras, uno puede llegar a decir que la otra persona que escuchó eso mereció recibir un delirio místico. Pero bueno, tenemos que tratar de que no suceda eso. Muy bien. Muy bien, vamos dejando por aquí ahora. Nos vamos despidiendo. Vamos a tratar de traducir, de terminar de traducir el mensaje de Rav Ginsburg para este Rosh Hashanah, un mensaje muy hermoso. Josué dice que es incontrolable. Dice, es incontrolable Moré. ¿A qué te referís? ¿Que yo soy incontrolable o que es incontrolable decir delirios místicos? Y bueno, si es algo incontrolable significa que puede llegar a ser del instinto del mal.
Así que si uno pierde el control, eso no es bueno. Uno tiene que saber lo que está diciendo. No es que uno habla en medio de un trance. Uno tiene que saber que lo que uno dice es correcto. No es simplemente repetir lo que uno se le viene primero a la mente. Por eso decía abrir un libro que Akadosh Baruj Hu guía nuestras acciones. Y siempre, antes de hacer algo, tenemos que pedir a Akadosh Baruj Hu que Él guíe nuestras acciones para que salga bien. Muy bien. Cuando va acorde con la Torah no es delirio. Bueno, pero ¿quién decide? ¿Cómo sabemos 100% que lo que nosotros hacemos o decimos va de acuerdo con la Torah? Eso es parte de la maduración y de cuidarse. Muy bien. Por eso uno siempre tiene que tratar de no interpretar uno mismo, sino ver cómo los sabios lo interpretan. ¿Ok? Muy bien. Como vemos, esto da para muy largo. Entonces, a veces es preferible, de todas maneras, cuando uno va a hablar y no puede controlarlo, tiene que tratar de esperar unos segundos antes de hablar. Porque cuando es más incontrolable lo que uno va a decir, significa que viene más del alma animal. Así que bueno, ese es un consejo que recibí una vez y no lo cumplo muy seguido, pero trato de hacerlo. Entonces, no es que sea mejor el silencio, sino que lo mejor es lo mejor. Entonces, primero, el silencio absoluto nunca es bueno. Siempre la gente necesita una palabra. Pero antes de decirla, por lo menos que hagamos silencio y que meditemos un poco. Muy bien. Como esta es la última clase del año, quiero bendecirlos a todos con un año bueno y dulce, que todos sean inscritos y sellados para la buena vida, para la abundancia, para la bendición. Y quiero hacer lo que hice ayer. Si alguno de ustedes me puede alcanzar en la heladera, hay manzana con miel. La mitzvah de este Rosh Hashanah es tocar el shofar. El tocar el shofar conecta el alma, que es el microcosmos, con Dios, que es el macrocosmos. Por eso el shofar empieza de pequeño y termina en grande. Pero de todas maneras, para que ese sonido del shofar suene dulce y suave, tenemos que ponerle miel. Miren, ahí. Tenemos que ponerle miel. Entonces, vamos a decir una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu haolam borei pri ha'etz. Y en la noche de Rosh Hashanah, cuando comemos manzana con miel, decimos un Yehi Ratzon, sea su voluntad, que se renueve un año dulce de Jade Shalino Shana Tová Umetuká, que se renueve para nosotros un año nuevo y dulce. Y así que sea para todos ustedes, todos los aquí presentes, todos los que están en la clase. Y acuérdense que la acción, hablamos de las dos vestimentas del pensamiento y el habla, nos olvidamos de la acción, pero la acción es lo principal y la acción es lo último. Entonces a veces hay que pensar y hay que hablar, pero de tal manera que se llegue a la acción. Como esto que estoy haciendo ahora, el sonido del shofar, cumplir. Y no hay mayor acción, dicen los sabios, así explica el Rab en este libro, que la tzedakah. Dar tzedakah, hacer una buena acción, ayudar a aquel que necesita, ayudar para la difusión de la Torá.
es la acción que comprende a todas. Así que cada uno en la medida de sus posibilidades que realice esa acción, entonces Akadosh Baruj Hu va a tener misericordia por él y por todos los de su familia. Shalom. Nos despedimos con esta melodía del Rab Gilso que escuchamos recién, que tiene que ver con Sukkot, que se llama La Sombra de la Fe. Que tengan todos un año muy bueno y nos vemos el año que viene. Perdón, alguien dijo algo raro, que hay que donar en la página de Galeinai. Nosotros no estamos dentro de la organización de Chabad. Las donaciones van en dimensiones.org. ¿Ok? Y si no encuentran allí o necesitan algún otro medio, nos escriben a admin.galeinai.org. Si entran a dimensiones lo van a encontrar, y si no, nos escriben a admin.galeinai.org o le preguntan a Jenny o a alguno de los amigos nuestros. Les doy la manzana con miel a ustedes para que también digan la bendición de la manzana y tengan un año bueno y dulce. Muy bien. Saludos a todos.